Llegué tarde al tribunal. Mi esposa y su amante sonrieron hasta que todo se volvió en su contra. Llegué tarde al tribunal mientras mi esposa y su amante se reían, completamente inconscientes de la devastadora sorpresa que estaba a punto de caer sobre ellos. A las 10:03 de la mañana en punto, el reloj de la sala del tribunal hizo un suave chasquido que nadie más pareció notar. Yo sí. Noté todo esa mañana. La forma en que el aire se sentía demasiado seco. La forma en que mi zapato me rozaba el talón hasta dejarlo en carne viva. La forma en que dos personas sentadas en la primera fila se inclinaban la una hacia la otra y se reían en voz baja como si estuvieran compartiendo un chiste privado en una sala de cine en lugar de en un tribunal. Mi esposa y el hombre con el que me engañó se estaban riendo. Yo todavía no estaba en la sala. Lo sé porque más tarde, cuando lo reviví todo en mi cabeza, lo que hago más de lo que debería, ese momento se grabó a fuego en mi memoria como una imagen congelada. Pensaron que no vendría. Pensaron que llegaba tarde porque era débil, desorganizado, abrumado. Pensaron que el día ya estaba ganado. Lo que no sabían era que estaba sentado en mi coche al otro lado de la calle, con las manos temblando tanto que no podía girar la llave. No porque tuviera miedo del juez, no porque tuviera miedo de perder el caso. Ya había perdido cosas mucho peores que propiedades o papeleo. Tenía miedo de entrar en una habitación donde mi vida se había convertido en el chiste. 6 meses antes, todavía creía en las tardes tranquilas y las listas de la compra compartidas. Ahora mi matrimonio era un número de expediente legal y la mujer en la que una vez confié mi futuro se reía junto a otro como si todo esto fuera un entretenimiento. Miré los escalones del juzgado y me dije a mí mismo, con mucha calma, con mucha estupidez, que si esperaba solo un minuto más, quizás nada de esto sería real. La secretaria dentro se aclaró la garganta. En algún lugar, un bolígrafo hizo clic. El juez se ajustó las gafas. El tiempo seguía avanzando sin pedirme permiso. Finalmente, abrí la puerta del coche. Mientras cruzaba la calle, todavía podía verlos a través de los altos ventanales de cristal. Mi esposa, con su postura relajada, confiada, se reclinó en su silla. El hombre a su lado cruzó los brazos como si perteneciera allí, como si se hubiera ganado ese asiento. Y entonces ella le sonrió. Una pequeña sonrisa de complicidad, del tipo que solía reservar para mí cuando estábamos juntos en algo. Esa sonrisa dolió más que el engaño. Cuando empujé la puerta de la sala del tribunal, las bisagras hicieron un sonido más fuerte de lo que deberían. Las cabezas se giraron. Mi esposa fue la última en girarse. Su sonrisa no desapareció de inmediato. Se detuvo, congelada a medio camino, como si su rostro aún no hubiera recibido el mensaje. Capté su mirada. Por un segundo, nadie habló. El juez parecía molesto. La secretaria pareció aliviada. Mi esposa parecía confundida. Y el hombre a su lado, parecía irritado, como si hubiera llegado tarde a una reunión a la que no era lo suficientemente importante como para asistir. Me senté sin decir una palabra. No me disculpé. No me expliqué. Mis manos finalmente dejaron de temblar, lo que me sorprendió. Me sentí extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo, como si la peor parte ya hubiera pasado. Mi esposa se inclinó hacia él y le susurró algo de nuevo. Él sonrió con suficiencia, realmente sonrió con suficiencia, como si esto todavía fuera gracioso. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que lo cambió todo. Realmente creían que sabían cómo terminaba esta historia. No tenían idea de que la razón por la que llegué tarde no tenía nada que ver con el pánico, el tráfico o los nervios, y todo que ver con la sincronización. Una sincronización muy cuidadosa, porque la conmoción que les esperaba no era dramática ni ruidosa. Era silenciosa, documentada, permanente y estaba a punto de aterrizar. Podía sentir sus ojos sobre mí, pero me negué a devolverles la mirada. No quería ver sus caras de suficiencia ni sus pequeños chistes susurrados. Simplemente me senté allí, colocando tranquilamente el pequeño sobre de Manila en la mesa frente a mí. Ni dramático, ni llamativo, solo tranquilo. Era más pesado de lo que parecía, no en peso, sino en significado. Ese sobre era la razón por la que llegué tarde. La razón por la que esperé afuera en mi coche hasta las 10 de la mañana en punto,
porque cada segundo contaba. El juez se aclaró la garganta. Señor Willoughby, llega tarde. Asentí, no puse excusas. No volverá a pasar, su señoría, murmuré, con la voz seca. Al otro lado del pasillo, Odessa se inclinó hacia Calsey, el mecánico con la lista de reproducción. Compartían susurros como adolescentes en la parte de atrás de la clase. Odiaba lo normal que les parecía todo, como si destruir un matrimonio fuera solo un recado que tachar de una lista. Solicitar el divorcio, dividir los bienes, sonreír por la victoria. La abogada de Odessa se puso de pie y comenzó su rutina, pintándome como un marido negligente y distraído que la hacía sentir invisible. Ya lo había oído todo en las reuniones previas al juicio, pero todavía dolía. Mi clienta fue abandonada emocionalmente. Se sintió aislada en su propia casa durante años. Aislada. Tenía más atención de los hombres que un foco en un espectáculo de Broadway. Simplemente quiere un nuevo comienzo, su señoría. Una ruptura limpia. Una ruptura limpia. Eso es lo que siempre dicen. Como si solo estuvieras rompiendo un lápiz y tirándolo a un lado. Mi abogado, el señor Bayard, finalmente se puso de pie. Apenas lo conocía. Me lo recomendó un colega del trabajo, y solo habíamos tenido 2 reuniones largas, pero era eficiente, frío, no antipático, simplemente agudo. Antes de proceder, dijo suavemente, nos gustaría presentar nuevo material al tribunal. Esto se refiere directamente a la división financiera y a la cronología de ciertos desarrollos románticos que no fueron revelados previamente. La abogada de Odessa se puso rígida. Objeción. Esto no fue presentado a través de los canales adecuados. Bayard no se inmutó. Es evidencia de fraude, su señoría, y afecta directamente a la manutención conyugal y la asignación de propiedades. Eso captó la atención de todos. Incluso Cal se enderezó. El juez se ajustó las gafas e hizo un gesto para que el alguacil recogiera el sobre. Yo no me moví. No sonreí con suficiencia. Solo observé cómo cambiaba el rostro de Odessa. Confusión primero, luego una pequeña arruga de preocupación entre sus cejas. Dentro de ese sobre había 6 meses de informes de un investigador privado, registros financieros, transcripciones de mensajes de texto y una declaración firmada muy particular. Verán, lo que pasa con Cal es que no era solo un tipo que rompió mi matrimonio. También era un tipo que tenía 2 hijos propios y una orden judicial de no abandonar el estado. Ese viaje de fin de semana que él y Odessa hicieron a Nevada. Sí, eso rompía su acuerdo de custodia. ¿Y adivinen quién documentó cada paso de ese viaje? Mi investigador privado, Ethan. Los mejores pesos que he gastado. Pero ese no era el golpe de gracia. La verdadera conmoción estaba en los extractos de las cuentas bancarias. Resulta que Odessa y Cal habían estado usando mi dinero para casi todos los hoteles, vuelos y comidas. No solo los fondos conjuntos, mis ahorros personales extraídos de una antigua transferencia automática que ella olvidó eliminar. El juez abrió el sobre y comenzó a hojearlo. No pude ver su expresión claramente, pero su silencio fue suficiente. Odessa me miró entonces, me miró de verdad, y por primera vez, no sonreía con suficiencia. Sus ojos se movieron rápidamente por la sala, luego de vuelta al juez, y finalmente hacia su regazo. Cal pareció irritado de nuevo, luego nervioso. El juez dejó los papeles y se reclinó en su silla. Tomaremos un breve receso, dijo. Y luego hablaré con los abogados en privado en mi despacho. Y así de simple, el impulso cambió. Ya nadie se reía. Me quedé quieto. Sin regodeo, sin triunfo, solo el peso silencioso de 6 meses de desamor, traición y planificación silenciosa asentándose en su lugar. Me dije a mí mismo que no lo disfrutara, pero una parte de mí lo hizo. El receso pareció una eternidad. No me moví de mi silla. Odessa, por otro lado, no paraba de moverse en la suya como si el cojín se hubiera convertido de repente en un montón de agujas. Cal se inclinó y le susurró algo de nuevo. Pero esta vez, ella no sonrió. Ni siquiera respondió. Simplemente miró al frente, con la mandíbula apretada, y noté algo que no había visto en meses.
Su compostura se resquebrajaba. Eso era nuevo. Eso era interesante. Había pasado medio año ahogándome en silencio, tratando de averiguar qué había hecho mal, reproduciendo conversaciones, preguntándome si debería haberme tomado más tiempo libre en el trabajo, si debería haber ido a ese retiro de parejas del que una vez me envió un enlace. Pero nunca volvió a mencionar. Cargué con cada pedazo de culpa que ella me lanzó y me hice un hogar con él. Y ahora, por primera vez, la sala del tribunal estaba en silencio, pero no porque yo no supiera qué decir. Ellos no lo sabían. Bayard se sentó a mi lado, con los brazos cruzados, completamente imperturbable por la tensión en la sala. El tipo podría haber estado viendo secar la pintura y se habría visto igual. Pero yo estaba tratando de mantener mi respiración normal. Mis palmas estaban sudorosas a pesar de que el aire acondicionado estaba a tope. Esto no era una victoria todavía. Esto era solo el comienzo del desenlace. 10 minutos después, el juez regresó de su despacho. Su tono era plano, oficial, pero noté cómo evitaba cuidadosamente el contacto visual con la abogada de Odessa. Hemos revisado la evidencia presentada, comenzó, hojeando unas pocas páginas como si se recordara a sí mismo el peso que tenían. Hay serias implicaciones aquí con respecto al mal uso de los fondos matrimoniales y las tergiversaciones en la cronología. La abogada de Odessa se aclaró la garganta. Su señoría, nos gustaría tiempo, también. Lo tendrá, interrumpió el juez, firme. Pero primero, voy a imponer una retención temporal de todas las distribuciones financieras y las sentencias de manutención hasta que se realice una investigación completa. ¡Boom! Se podía oír en la sala. Ese sutil cambio, el cambio en la presión del aire cuando una dinámica de poder se invierte. Cal se echó hacia atrás en su silla demasiado rápido, como si alguien la hubiera pateado. Odessa parpadeó una, 2 veces, luego bajó la vista como si la veta de la madera de la mesa de repente importara más que cualquier otra cosa. Pero yo no había terminado. Bayard se puso de pie. Adicionalmente, solicitamos que el tribunal permita una declaración jurada del señor Weeks. Hizo un gesto hacia Cal sin mirarlo. Con respecto a su participación en las finanzas de la señora Willoughby, así como sus viajes compartidos fuera del estado durante el matrimonio, lo que puede tener relación tanto con la custodia como con la división de bienes. Ahora, Cal finalmente habló. Oye, un momento, dijo, tratando de reír como si todo fuera un gran malentendido. Ni siquiera sabía que todavía estaba casada oficialmente. Eso me hizo resoplar en voz alta. No lo había planeado, pero se me escapó. Era una mentira tan ridícula que hasta la secretaria levantó las cejas. Los ojos de Odessa se abrieron de par en par, apenas girándose hacia él. Cal, murmuró como una advertencia. Demasiado tarde, Bayard lo captó al instante. Entonces, el señor Wilkes está confirmando una relación romántica durante el matrimonio legal con superposición financiera. Gracias, su señoría. Tomaremos nota de eso para el acta. Cal cerró la boca. Odessa cerró los ojos. El juez hizo otra nota y se puso de pie. Reanudaremos en una semana para revisar los hallazgos. Se levanta la sesión. El mazo cayó. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tipo de silencio que no está vacío. Está lleno de mentiras que se deshacen, confianza rota y pánico silencioso. La gente comenzó a salir. Me levanté lentamente, sintiendo cada centímetro de mi columna vertebral tensarse. Cal ya se dirigía a la puerta. Ni siquiera miró a Odessa, pero ella me miró a mí. No era ira. Todavía no. Era incredulidad. Esa mirada de ojos abiertos que alguien te da cuando se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ya se ha derrumbado y apenas ahora están empezando a caer. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. La dejé caer. No salí de la sala del tribunal de inmediato. La mayoría de la gente ya se había ido, las sillas se vaciaban rápidamente como la escena después de una mala obra de teatro. Pero me quedé de pie cerca de la mesa de la defensa, mirando el sobrevacío frente a mí. Toda esa planificación,
Todas esas noches pasadas dudando de mí mismo, reuniendo recibos y documentos, y entregándoselos silenciosamente a Ethan, el investigador privado que no hacía preguntas, solo trabajaba. Todo ello finalmente había hecho mella. No me sentía victorioso. Todavía no. Me sentía estable, lo cual era extraño, como si estuviera caminando por una casa que había estado ardiendo durante meses, y solo ahora hubiera entrado por la puerta y me hubiera dado cuenta de lo que quedaba. Afuera del juzgado, vi a Odessa de pie junto a los escalones de piedra. El teléfono apretado en una mano, la otra agarrando su abrigo como si fuera una armadura. No se había ido con Cal. Él había salido por la otra puerta, caminando a zancadas hacia su camioneta sin siquiera mirarla. Ni siquiera esperó. Eso era lo que valía su amor. Una inconveniencia judicial, y desapareció. Supongo que pensó que pasaría a su lado sin decir nada. O tal vez pensó que seguiría siendo el hombre que dejó, el que no podía mirarla a los ojos, que se encogía cuando ella levantaba la voz, que se disculpaba por preguntar por qué llegaba a casa a las 2 de la mañana oliendo a jabón de hotel. Pero ese hombre murió en algún lugar alrededor de la segunda vez que ella mintió sobre trabajar hasta tarde. Reduje la velocidad cuando llegué a los escalones y por primera vez en un año, la miré directamente a la cara. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. Sin ira, sin gritos, solo esa estúpida y suave palabra. Sus ojos ya estaban rojos. Quizás por llorar. Quizás por intentar no hacerlo. No respondió. No al principio. Luego exhaló con fuerza, como si finalmente estuviera dispuesta a decir lo que había practicado. No pensé que realmente me pelearías esto, dijo. Eso dolió más de lo que esperaba. Me reí amargamente. Sí, me lo imaginaba. Ella negó con la cabeza como si yo estuviera siendo irrazonable, como si exponer la verdad fuera una especie de traición de mi parte. Lane, no tenía por qué ponerse feo. Tú lo pusiste feo, dije, mi voz comenzando a quebrarse. Pensaste que podías quedarte con la casa, el coche, incluso con Murphy. Esa fue la sugerencia de mi abogado, espetó demasiado rápido. No lo hagas, advertí. No finjas que esto no era lo que querías. Tú y Cal estaban buscando apartamentos juntos antes de que los papeles estuvieran siquiera presentados. Me hacías firmar declaraciones de impuestos mientras él elegía cortinas. Ella se encogió, solo un poco, pero lo suficiente como para satisfacer algo pequeño y roto dentro de mí. Solías ser amable, dijo de repente, más suave, como si el recuerdo de ello ahora le doliera. Sí, dije. Lo fui hasta que me di cuenta de que amable era solo otra palabra para fácil de pisotear. Ella apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Ese silencio de nuevo, pero esta vez no era tensión de tribunal. Era personal, espeso con todas las palabras que nunca dijimos y todas las mentiras que contó durante la cena. Me alejé sin esperar nada más. Sin disculpas, sin frase final. No la necesitaba. De vuelta en mi coche, me senté por un largo momento antes de irme. No porque estuviera perdido o confundido, sino porque había terminado de reaccionar. Durante meses, dejé que las cosas me sucedieran. Absorbí el dolor, la vergüenza, las miradas susurrantes en el trabajo. Ahora, las cosas estaban empezando a moverse en la otra dirección. Ya no era solo una historia triste en su espejo retrovisor. Y sabía algo más que ella no sabía. La peor parte de la evidencia ni siquiera se había mostrado aún en el tribunal. Porque mientras ella y Cal estaban ocupados jugando a la casita a mis espaldas, dejaron más que recibos. Dejaron huellas digitales. Y Ethan acababa de enviarme algo que lo cambiaría todo. Recibí el mensaje de Ethan más tarde esa noche, sentado en mi colchón en el suelo. Sí. Se llevó la cama cuando se mudó, junto con la mayoría de los muebles. Dijo que no podía dormir en ningún otro lugar. Como si el lugar de su nuevo novio no tuviera ya un dormitorio completamente amueblado con cero culpa. Pero, sinceramente, me había acostumbrado al suelo. Había algo honesto en él. Sin cojines, sin ilusiones, solo la realidad. El mensaje era corto, solo un archivo y 5 palabras. Olvidó borrarlo. Ni siquiera tuve que preguntar quién.
Cal. Obviamente, Ethan lo había estado vigilando desde que lo contraté, pero nunca esperé que un tipo que podía desarmar un motor V8 con los ojos vendados fuera tan descuidado con los rastros digitales. Resulta que Cal era de la vieja escuela en todos los sentidos menos en uno. Usaba copias de seguridad en la nube como un adolescente. Fotos, mensajes, notas de voz, y la mejor parte, nunca actualizó su contraseña. La misma para todo. WarrenGod 87. Muy sutil. Abrí la carpeta. Lo que vi no solo era incriminatorio, era insultante. Una biblioteca completa de su aventura. Selfies desde camas de hotel. Capturas de pantalla de chats donde bromeaban sobre mí como si fuera un personaje de comedia que no podían esperar a eliminar del guión. Un mensaje de Odessa decía, es tan crédulo. Es triste. Podría decir que voy a visitar a mi prima y se lo creería. De nuevo, no estaba enojado. No en ese momento. Estaba atónito por la facilidad con que me descartó. No solo en la acción, sino en cómo hablaba de mí. Como si fuera una idea de último momento. Como si mi amor fuera un inconveniente tonto que tenía que esconder bajo la alfombra mientras salía a jugar a disfrazarse con su nuevo chico. Pero luego vino el verdadero oro, la confesión financiera. Cal había grabado una nota de voz la semana antes de mi audiencia en el tribunal. Era un minuto completo de él desahogándose, probablemente borracho. Habló sobre cómo Odessa le prometió que se quedarían con todo, que ella había dicho que me rendiría si presionaban lo suficiente. Incluso admitió que sacaron dinero de nuestra cuenta conjunta a propósito, apostando a que no me daría cuenta si los extractos se enviaban a su correo electrónico. Era más que traición. Era estrategia. Se lo envié todo a Bayard con una sola frase. ¿Podemos usar esto? Su respuesta llegó en una hora. Absolutamente. Lo cambia todo. A la mañana siguiente, el tribunal se reanudó. Cal no estaba allí. No era una sorpresa. Después del desastre de la semana pasada, probablemente pensó que era más seguro esconderse. Odessa entró sola, con el rostro rígido, el pelo perfecto, vestida con una blusa color crema como si fuera un almuerzo. Pero podía notar el pánico bajo su piel. No me sonrió esta vez. Ni siquiera me miró. Bayard no perdió el tiempo. Su señoría, la defensa ha presentado evidencia digital obtenida del socio externo de la parte contraria con violaciones documentadas de manipulación financiera y perjurio bajo juramento. La abogada de Odessa apenas tuvo tiempo de ponerse de pie antes de que el juez levantara una mano. Déjeme verla. No tardó mucho. El juez escuchó el audio 2 veces. Observé a Odessa todo el tiempo. Se sentó como una estatua, sus labios solo se movieron una vez cuando su propia voz apareció en una de las grabaciones guardadas de Cal, riéndose de lo fácil que había sido mover dinero sin que yo me diera cuenta. El juez se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. Señora Willoughby, ¿responderá a estas afirmaciones directamente bajo juramento o enfrentará consecuencias legales inmediatas? Odessa parecía atrapada. Parpadeó rápidamente como si las palabras no fueran reales. Mi clienta quisiera solicitar un receso, comenzó su abogada. Denegado, dijo el juez fríamente. Si lo que he oído es exacto, esto va más allá de un procedimiento de divorcio. Esto entra en territorio criminal. Y ahí estaba. Odessa me miró solo una vez, no con furia, ni siquiera con arrepentimiento, con miedo. Por primera vez en toda nuestra desastrosa separación, se dio cuenta de que no estaba faroleando. No había venido a perder. Intentó salir del paso hablando. Por supuesto que lo hizo. Odessa siempre pensó que podía salir de cualquier situación hablando. Se inclinó hacia adelante en el estrado de los testigos, con la voz baja y dulce, como si estuviera explicando un libro de la biblioteca devuelto con retraso, no meses de engaño. Nunca se trató de hacerle daño, dijo. Y tuve que morderme la lengua para no reírme. ¿Hacerme daño? Eso no fue solo un efecto secundario. Fue el plan completo. Culpó a Cal. Dijo que él la presionó. Dijo que ni siquiera sabía que él estaba grabando cosas. Dijo que se vio envuelta en algo y no supo cómo salir.
Y por un momento, pareció que el juez estaba escuchando, hasta que Bayard se puso de pie y tranquilamente entregó una captura de pantalla impresa. Era un mensaje de Odessa a Cal, claro como el día: guarda los recibos, pero no los guardes donde Lane pueda verlos. Si esto sale como creo, estaremos limpios antes de que él siquiera presente una moción. El silencio en la sala del tribunal no fue dramático. Fue quirúrgico, preciso, frío. El juez entrecerró los ojos hacia ella y se inclinó hacia adelante. ¿Escribió usted esto, señora Willoughby? Ella dudó. Eso fue todo. Un latido de más. Y eso fue todo lo que se necesitó. El juez se dirigió a su abogada y dijo algo que nunca olvidaré. Quizás quiera hablar con su clienta sobre las consecuencias del perjurio antes de que continuemos. Ese fue el momento en que lo supe. Había perdido oficialmente el control. Su confianza no solo estaba resquebrajada. Estaba destrozada. Sus manos temblaban ahora, y vi cómo las metía en su regazo para ocultarlo. Su abogada solicitó un descanso de 10 minutos para consultar con ella en privado. Se lo concedieron. Las vi desaparecer detrás de una puerta lateral, y en el segundo en que se cerró, exhalé. No me había dado cuenta de lo tenso que lo había estado conteniendo todo. Bayard se inclinó hacia mí y susurró: está acorralada. No hay salida limpia ahora. Y por una vez, no me sentí como un tonto quejumbroso que había sido dejado en el polvo. Me sentí como alguien que finalmente había dejado de rogar por un cierre y había comenzado a construir su propio maldito final. Mientras estaban fuera, miré las paredes de la sala del tribunal. Pensé en la primera vez que vi a Odessa bailando descalza en la playa durante un viaje de acampada en grupo. Se reía como alguien que no le debía nada al mundo. Yo era el tipo que sostenía la guitarra que no sabía tocar. De alguna manera ella me eligió, pero no me retuvo. No realmente. Retuvo la versión de mí que no cuestionaba las cosas. La versión que aceptaba su distancia como solo una fase. El tipo que la veía desaparecer un poco más cada día y se culpaba a sí mismo por su desaparición. Ese tipo ya no existía. Cuando regresó, su pelo era un desastre. No por el viento o el clima, por los dedos, por el estrés. Su maquillaje parecía más pesado de repente, como si la hubiera envejecido 10 años en un pasillo. No me miró cuando se sentó, ni una sola vez. Su abogada se puso de pie y anunció que no impugnarían la última evidencia. Retiraban todas las reclamaciones de manutención conyugal y renunciaban a toda reclamación sobre la propiedad compartida, incluyendo la casa y el coche. Sin drama, sin disculpas, solo el sonido de la rendición. Pero el juez no había terminado. Señor Willoughby, dijo, dirigiéndose a mí. ¿Le gustaría proceder con contrademandas? Bayard me miró, esperando una señal. Y por un largo momento, no dije nada. Porque ese era el momento con el que había fantaseado durante meses. Ella rota, ella derrotada, todos en la sala sabiendo la verdad. Podría haber presionado más. Tenía suficiente evidencia para hacer las cosas realmente complicadas, para arrastrar su nombre por algo más que los registros judiciales. Pero no lo hice. No porque le tuviera lástima, sino porque finalmente no me importaba. Miré al juez y negué con la cabeza una vez. No, su señoría. Solo quiero que termine. Y eso, más que nada, pareció tomarla por sorpresa, porque no esperaba misericordia. Esperaba venganza. Firmé los documentos finales a la mañana siguiente con un bolígrafo mecánico y una mano que apenas sentía que me pertenecía. La secretaria apenas levantó la vista mientras deslizaba cada página sobre el escritorio. Iniciales aquí, firma completa aquí y aquí. El final legal de un matrimonio de 5 años cabía perfectamente en 12 páginas con una esquina grapada. Odessa no estaba en el edificio. Su abogado dijo que firmaría por separado, y sinceramente, me sentí aliviado. No quería volver a verla. No así. No después de verla retorcerse. No después de escuchar a su abogado rendirse como una mala mano de póker. No después de escucharla no decir nada mientras todo se deshacía. ¿Qué más había que decir? Fue extraño.
Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, y ahora que estaba aquí, no se sentía como fuegos artificiales o libertad. Se sentía como estar de pie afuera después de una tormenta. No estás celebrando. Simplemente estás respirando de nuevo. De camino a casa, me detuve en la gasolinera, no porque necesitara gasolina, sino porque necesitaba estar en un lugar normal, un lugar donde nadie supiera quién era yo o de qué tribunal acababa de salir. Compré un refresco y me quedé junto al coche un minuto, viendo pasar los coches, viendo a la gente existir sin saber que estaban caminando por el mismo mundo del que yo intentaba salir a rastras. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No sabía que él guardaba esas grabaciones. Nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería volver a sentirme deseada. Era ella. Lo supe sin preguntar. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. El descaro de no disculparse, de no asumir la responsabilidad, sino de hacerlo sobre ella. Quería sentirse deseada, así que vació nuestras cuentas, se rió de mí a mis espaldas y me arrastró por los tribunales para robar la casa. Todo por un impulso a su ego. No respondí. Tampoco la bloqueé. Dejé que viera el mensaje quedarse ahí. Que sintiera el peso del silencio por una vez. Esa noche, me encontré caminando por el viejo vecindario donde solíamos vivir. La casa seguía allí, por supuesto, pero la luz de la sala de estar estaba apagada, vacía, como si su intento de empezar de nuevo se hubiera estancado. La luz del porche parpadeaba. Noté un paquete en el escalón de la entrada con su nombre. No sé por qué, pero me golpeó. Esto no era solo el final de un matrimonio. Era el final de su versión de mí. La que pensaba que siempre volvería arrastrándose. Excepto que yo ya no me arrastraba. De vuelta en mi casa, el pequeño dúplex alquilado que todavía olía a las cenas de microondas de los últimos inquilinos, me senté en el suelo, con Murphy roncando a mi lado. Sí, me quedé con el perro. Al final, ni siquiera peleó por él. Quizás porque sabía que él nunca la seguiría al salir por la puerta. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. ¿Crees que volveremos a hablar alguna vez? Es que... No dejo de pensar en la playa. Ese primer viaje. No fingí nada de eso en aquel entonces. Lo juro. Me apretó el pecho por un segundo. Solo uno. Ese fue el viaje en el que se durmió sobre mi pecho, quemada por el sol y sonriendo, trazando líneas en mi clavícula con sus dedos mientras susurraba, no arruines esto, Lane. No te conviertas en como todos los demás. Gracioso. Ella se convirtió en todos los demás. Apagué el teléfono. Luego abrí mi portátil. Había una última cosa que no le había dicho. Una sorpresa más esperando entre bastidores. No lo planeé por despecho. Simplemente sucedió de forma natural, como ocurre con las mejores venganzas. Verás, cuando alguien pasa tanto tiempo subestimándote, olvida que podrías estar construyendo algo en segundo plano. Ella pensó que se lo había llevado todo. Pero yo tenía una cosa que ella nunca vio venir. 6 semanas después de la fecha final del tribunal, estaba detrás de una mesa plegable en una pequeña feria de negocios comunitaria, estrechando la mano de extraños y explicando lo que hacía mi pequeña startup. No era llamativa, sin un letrero elegante, sin inversores, sin revuelo de influencers, solo un logo que diseñé a las 3 de la mañana y un servicio que construí a partir de la frustración. Una plataforma digital que ayuda a las personas a recopilar y organizar la documentación legal antes de los procedimientos de divorcio. Limpia, simple, empoderadora, nacida directamente del caos que había sobrevivido. La gente se detenía. Escuchaban. Algunos preguntaron si tenía experiencia en ese campo, y sonreí y dije, más de la que creerías. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo dije con orgullo, no con amargura. La plataforma había comenzado como un proyecto secundario, algo para mantenerme ocupado mientras mi mundo se desmoronaba. Pero creció. Se corrió la voz. Algunos blogs lo mencionaron. Luego un podcast. Luego un abogado de familia en Minneapolis se ofreció a referir clientes. No lo vi venir. No lo necesité. Era mío. Todo mío.
Y ella no tenía parte en ello. Unos días después, la vi de nuevo. Estaba comprando un café en un pequeño local cerca del juzgado. Irónico, lo sé. Cuando escuché a alguien llamar mi nombre detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba ella. Odessa, con el pelo más largo, la cara cansada, sosteniendo un paraguas negro liso bajo la llovizna, como si la vida de repente se hubiera vuelto gris para ella también. Pareció sorprendida cuando me vio sonreír. «Te ves diferente», dijo. «Lo soy», respondí. Hubo una pausa. Parecía que quería decir algo más. Quizás explicar, quizás disculparse, quizás volver a caer en viejos patrones, pero no le di el espacio. No por ser cruel, solo para proteger la paz. La mía. Asentí cortésmente y pasé a su lado. Eso fue todo. Sin gran discurso, sin drama, solo un adiós silencioso que ella no esperaba que fuera permanente hasta ese momento. Afuera, la lluvia había cesado. Me quedé bajo un cielo nublado, bebiendo un café que ni siquiera era tan bueno. Y me di cuenta de algo que desearía haber sabido hace un año. Ella no me rompió. Me reveló. Yo no era el hombre del que se rió en el tribunal. No era el que necesitaba su aprobación o le rogaba que se quedara. Yo era el hombre que se fue sin nada y construyó algo mejor. El juez le dio la libertad que ella creía que quería. Pero yo obtuve algo más raro.